Lo único que sana es el amor. Somos más que un cuerpo. Cuando Mary Marks se enteró por primera vez del accidente de su hijo, en esa noche de septiembre, su reacción inmediata fue de enojo, el sentimiento duro, unos momentos antes de que sus actitudes y sentimientos comenzaran a cambiar. Comencé a tener un diálogo mental con Joe, diciéndole que entendía, que todo estaba bien, incluso si su espíritu necesitaba irse. De cualquier manera, le dije mentalmente que estaría bien. Realmente no oré por su curación, más bien oraba constantemente para entender lo que había sucedido. Es muy difícil explicarles la devoción, aceptación y amor que mostraron por Joe, su padre Kate, su madrastra Sharon y su madre Mary. Todos sentían que Joe era parte de la familia, sin importar cómo se encontraba, y tenían la intención de que siempre experimentara este sentido de pertenencia. Fue después del final de su estadía en el hospital, de la reservación en Jupa, que la abuela de Joe mencionó mi nombre y me escuchó dar un discurso acerca de los límites artificiales de la mente. También se impresionó con mi historia de Tin Man Walker. El doctor de Joe me telefonó y pidió una consulta sobre el caso. Volé a Eureka, donde se reuniría conmigo y me llevaría al pequeño poblado de Jupa. Sin embargo, una tormenta evitó que voláramos al lugar y acabé conduciendo para llegar. Finalmente encontramos el tráiler en el que vivían Joe y su madre. Él se encontraba postrado en la cama, viéndose muy triste. No podía hablar y estaba completamente ciego a causa de una atrofia óptica bilateral. Estaba casi totalmente paralizado. A pesar de esto, sentí un espíritu de expectación positivo, una actitud de podemos que venía de Joe, de su madre e incluso de la atmósfera dentro del pequeño tráiler. Le expliqué a Joe y a su madre sobre nuestro trabajo en el centro y le conté la historia de Tin Man y de otros jóvenes. Enfaticé nuestra creencia de que las mentes se encuentran unidas y de que nada es imposible, y les conté sobre un proyecto dirigido por Tammy Cohen y después por Cyril Balsam, en donde enseñamos a niños ciegos a sentir los colores y objetos sin tocarlos. Le conté a Joe sobre un niño ciego de 14 años de edad, Harold Alexander, quien no solo podía identificar los colores, sino que podía andar en bicicleta y hacer muchas otras cosas que la mayoría de las personas no esperarían o creerían. A Joe le intrigaron estas posibilidades. Durante la siguiente hora experimentamos juntos algunos aspectos del hecho de que nuestras mentes están unidas. Le enviaba a Joe pensamientos de rojo o azul. Él movería su cabeza verticalmente para el rojo y horizontalmente para el azul. A la hora de comunicarnos tenía un 80% de aciertos identificando los colores correctos y su depresión comenzó a desaparecer. Incluso empezó a animarse. Dije a Joe que su mente no estaba limitada por su cuerpo y compartí con él esta lección. No soy un cuerpo, soy libre, porque todavía soy tal como Dios me creó. También le sugerí otras 3 cosas. Primero, que imaginara películas en su mente donde se viera caminando y hablando. Segundo, como todavía tenía fe en Dios, unirse con Él, borrar todas sus dudas. Y tercero, que aceptara el hecho de que en algunos días iba a volar a Los Ángeles para entrar en un hospital de rehabilitación especial para problemas neurológicos. También le sugerí que cuando llegara al hospital buscara a alguien a quien ayudar, aunque creyera que no había nadie peor que él. Un mes después recibí una carta de Mary. Me contaba que Joe estaba experimentando periodos de profunda tristeza. En su área había un pequeño niño
que sufría de una irritación en el sistema nervioso central y lloraba todo el tiempo. No había medicamento que lo calmara. Mary recordó lo que dije sobre Joe ayudando a alguien más y de repente se encontró cargando a este pequeño niño y llevándolo a la cama de Joe. Lo colocó en su regazo. Al principio Joe se veía confundido. Después, con su mano izquierda, que tenía algo de movimiento, comenzó a acariciar al niño, quien dejó de llorar casi de inmediato. Mary describió la situación, donde solo había felicidad y paz. Volé a California del Sur en varias ocasiones para visitar a Joe y su familia. En una visita llevé a Tina Ann Walker conmigo. El tiempo fue perfecto. Joe, su madrastra y su madre comenzaban a desalentarse. Timan entró caminando y comenzó a decirle a Joe que hacía cosas que los doctores nunca creyeron posible que realizara y que él también podía hacerlas. Solo tienes que repetirte: yo puedo, nada es imposible, y eliminar todas tus dudas. Después, la familia de Joe dijo que el haber visto a Tinman valía más que cualquier cosa que les dijeran o leyeran. Fue la primera vez que conocieron a alguien que se encontraba en un estado similar al de Joe y que había salido adelante. Un par de meses después, con algo de ayuda, Joe comenzó a caminar. Después fui a Fullerton, California, con miembros de nuestro equipo y algunos niños para hacer una presentación en una conferencia. Telefoné a Mary la noche anterior para ver cómo iba todo. Estaba feliz. Joe comenzó a hablar. Le pregunté si estarían interesados en ir a la conferencia y participar, y su respuesta fue un estruendoso sí. El día de la conferencia, el auditorio se encontraba lleno de profesionales de la salud. Cuando fue el turno de Joe para hablar, se levantó y dijo: nunca sabes realmente lo que otra persona puede hacer en el futuro. Véanme a mí. Se supone que debía ser un vegetal. Díganle a sus pacientes que nunca se den por vencidos, que nada es imposible. Solo véanme a mí. Las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos y creo que todos los demás estaban igual. En otra ocasión llevé a Harold Alexander, un ciego, y a su novia a ver a Joe. Ese fin de semana fue una experiencia que nunca olvidaré. ¿Puedes imaginarte cómo me sentí después de tomar un avión y descubrir que Harold nunca había volado antes? El poder compartir la primera experiencia de una persona ciega volando fue realmente un regalo. Cuando llegamos a casa de Joe, Harold comenzó a decirle que la semana anterior su hermano y su novia fueron a su casa. Cuando entraron al cuarto le dijo a su novia: «Hay algo diferente en tu ropa del día de hoy». Ella contestó: «¿Cómo puedes saber? Estás ciego». Comenzó a darnos su respuesta cuando Joe lo interrumpió y dijo: «Sé lo que viste, no estaba usando brasier». En ese momento Harold, muy sorprendido, dijo: «¿Cómo sabes? ¿No estabas ahí?». Acto seguido, ambos comenzaron a reír. Aquí teníamos a dos niños que en diferentes ocasiones habían experimentado poder sentir cuando una niña usa sostén o no, aunque no podían verla, y ahora estaban atestiguando mutuamente las posibilidades de nuestras ilimitadas mentes. Ese día vi a la novia de Harold tomándole fotos. Después, al hablar con Kate, el padre de Joe, alcé la vista y no podía creer lo que mis ojos veían. Ahí se encontraba Harold sosteniendo la cámara y tomando una foto de su novia. Por cierto, la foto salió perfecta. Poco tiempo después de nuestra visita, Joe también comenzó a tomar fotografías, centrando los sujetos con una precisión increíble. El temor es una invitación a la paz. Estoy muy agradecido por el tiempo que pasé con estos jóvenes maestros, ya que me recordaban continuamente que no hay límites que no podamos sobrepasar. Un concepto que sigo mencionando, pero que de alguna manera sigo olvidando.
No veo cómo sería posible que alguien conozca a Tinman, Joe o Harold sin ver la parte que actúa olvidando el miedo. Cuando se ve correctamente, el miedo puede interpretarse como la invitación de nuestra mente a elevarnos en un nivel más alto de libertad. No nos llaman a huir del peligro, sino a encaminarnos hacia la seguridad. Y hay un mundo de diferencia entre estas dos direcciones. La seguridad se encuentra en el podemos. Siempre elegimos entre lo que afirma la vida y lo que la niega. Nuestros pensamientos nos apoyan y nos llevan hacia arriba o comienzan a hundirnos en la depresión y la desesperanza. Incluso, la menor crítica o queja apoya un sistema de creencias completo que niega la luz dentro de cada cosa viva. Nuestras ideas son como las piedras en el camino. No hay un solo pensamiento que no nos lleve a algún lugar, y por esto no debemos dejar nuestra mente en un estado de temor si deseamos encaminarnos hacia la paz y la salud interna. Para liberarnos del miedo, necesitamos de una sola cosa, una meta que no sea temerosa. Tratar de cambiar algo es una forma de batalla. Desear algo que solo puede ser nuestro en el futuro bloquea nuestro potencial para ser felices ahora. Por ende, es importante establecer un objetivo que puedas cumplir ahora. Haz de este instante tu puerta hacia la libertad y descubrirás que se abrirá un poco más cada vez que regreses a este momento de paz.